Buenas noches, hermanos. Hoy vamos a continuar en nuestro estudio en Samuel. Vamos al capítulo número 21. Hoy vamos a estar en el 21. Si recordarán, la semana pasada estábamos hablando de cómo David, en este último intento, como por saber si las cosas iban a continuar como algo normal, utiliza la ayuda de Jonatán para averiguar qué estaba sucediendo con su suegro, con Saúl. Y decíamos cómo cuando Dios nos llama para ser creyentes, para servirle, porque todos estamos llamados para servirle, muchas veces podemos tener esta idea que las cosas, que nos llamó como para que las cosas fueran igual, pero Él quiere transformar nuestra vida. Entonces, la semana pasada hablábamos de eso, de cómo esta es la última ocasión en la que las cosas son normales y a partir de ahí todo empieza a cambiar. Pero ese cambio, ese desierto que hablábamos, que todos los hombres y mujeres de Dios pasan por ese proceso, pues implica un tiempo de preparación para algo que Dios quiere hacer. Y veíamos que vamos a estar viendo a lo largo de esta semana 11 lecciones relacionadas con esa preparación que Dios trae a la vida del creyente. Y hoy vamos a acercarnos a la primera, vamos a estar capítulo 21 y capítulo número 22. Y decíamos la semana pasada, bueno, no, eso no lo decimos, pero hoy vamos a ponerle por título Haciéndose los locos enfrente de los extraños. Y vamos a empezar a leer. Dice, vino David a Nob, el sacerdote de Ahimelech. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, no el sacerdote de Ahimelech. Y se sorprendió Ahimelech, de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y le respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envió y lo que te ha encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día de que aquellos fueron quitados. Y estaba allí, aquel día detenido delante de Jehová, uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a la mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y David dijo, ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos, he aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Entonces, bueno, vamos a leer el capítulo 22. El día de hoy no vamos a ver del versículo 1 al versículo 5, sino nos vamos a saltar al 6, que es la continuación de esta historia. Eso, del 1 al 5 lo vamos a ver la próxima semana. Pero dice, oyó Saúl que se sabía de David y de los que con él estaban. Y Saúl estaba sentado en Gabá debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, oíd ahora, hijos de Benjamín,
os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy. Entonces Doeg, edomita, que era principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Elimelec, hijo de Aitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones. Y también lo dio la espada de Goliat el filisteo. Y el rey envió por el sacerdote Elimelec, hijo de Aitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Aitob. Y él le dijo, heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí tú y el hijo de Isaí cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios, para que se levantara contra mí y me acechase como lo hace hoy día? Entonces Ahimelech respondió al rey y le dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? He comenzado yo desde hoy a consultar a Dios por él. Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. El rey le dijo, sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces el rey dijo a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, volveos, matad a todos los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes. Y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino, y niños, ovejas, mujeres, de todo. Vamos a orar. Padre, rogamos que el día de hoy podamos a través de esta escritura, Señor, conocerte más y también buscar caminar de una manera fiel delante de ti, Señor. Bendito eres. Amén. Imagínense las historias que empezaron a correr a lo largo de la nación de Israel. Me gustaría que podríamos ver la parte del 21, lo del final. Imagínense a David, cuando dice que empezó a escribir en las puertas, lo que está describiendo no era pues que sacó su plumón así y empezó a rayar como un cholo, sino lo que describe es que con las uñas empezó a arañar la pared y eso pues obviamente producía dolor, que las uñas se le levantaran o hubiera algún tipo de... O sea, vemos al rey David, bueno, que en ese momento no era el rey David, pero que sí había sido nombrado rey, pero rasguñando una puerta hasta que sangraran las uñas. Y no solamente eso, sino que haciéndose loco. O sea, actuando como una persona demente. Y a lo mejor para nosotros pues no significa mucho, pero hacía que corriera baba así por su barba. Y eso en la cultura judía en el tiempo era una afrenta. O sea, era algo que era impensable. Y entonces vemos a este hombre que durante mucho tiempo había tenido todo el respeto de las personas, actuando como un loco. Entonces piensa en las historias que se empezaron a contar, ¿no? Imagínate a dos personas en Israel platicando, oye, ¿ya escuchaste lo que le pasó a David? Pues me dijeron que lo vieron. Ahora, ¿dónde lo vieron a David? ¿Dónde dice la escritura en el capítulo 21? ¿A dónde fue? Gat, que era una ciudad de los filisteos. De hecho, era una de las principales ciudades de los filisteos. De hecho, era la ciudad de donde venía Goliat. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ok, entonces, ¿dónde crees que vieron a David? Pues dicen que lo vieron en Gat. Míralo, tanto futuro que se le veía al jovencillo este. Se veía fuerte, era bien buena onda. ¿Te acuerdas cuando derrotó al filisteo? Valiente, pero ahora mira, hasta enfermito está. A mí, no sé, no quiero meterme en chismes, pero a mí me dijeron que hasta dinero andaba pidiendo. Ahí andaba escurriéndole la baba, todo maltrecho, todo, y tan buena persona que se veía. Cuando empieza esta historia, empieza con una palabra que quiero que notemos. Vino David a Nob. Y después más adelante dice, y vino David a Aquis, ¿no?
El avanzado David aquel día huyó a la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Antes de como empezar a ver algunas porciones. No sé si tú has pasado por esta situación. Lo he escuchado muchísimas veces y cuando lo escucho de los hermanos me da risa. Sí como de, bueno, no de gacho, pero sí como de, ay, ya sé a dónde vas. Esa como que dicen, es que fíjate que yo quiero servir mucho al Señor, estoy intentando acercarme a Dios, pero siento que la iglesia me ha dado la espalda. Es más, he encontrado más cariño y más cuidado en personas que no son de la iglesia. Lo he escuchado un chorro de veces. Saben necesidad y personas que ni siquiera cristianos son, me trataron mejor que los creyentes. Ok. Otra cosa que me gustaría que consideraras antes de entrar. Versículo 10. ¿Alguien me podría ayudar a leer el 10 y el 11? Versículo 1. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto que te envió y lo que te ha encomendado. Yo le señalé a los criados un cierto lugar. David aquí empieza este viaje con una mentira, lo cual era completamente falso, no era cierto. El rey no lo había mandado a ningún lugar, simplemente estaba haciendo como rollo como para, en su delirio, bueno, no en su delirio, sí lo estaban persiguiendo, pero porque él no quería que se enterara, ¿no? Llega a este punto, el sacerdote, el primero le pregunta, oye, ¿qué tienes para darme de comer? Porque pues obviamente tenía hambre. Y el sacerdote le dice, no tengo nada, sino los panes estos, pero es necesario que como es un pan santo, un pan que se ofreció en el templo, y según la ley era pues pan que se había dedicado a Dios y no debía tomarse con ligereza, le pide el sacerdote que por lo menos cumplan los requisitos básicos de purificación. David le dice, sí, todos los que vienen conmigo son puros, cuando no había nadie con él, venía solo, como que le vuelve a echarle esta onda de las mentiras, y come. Y después lo que David pide, oye, ¿no tendrás algún tipo de arma? Algo, una espada, una lanza. Y le dice, sí, aquí tengo la espada de Goliat. Le dice que está envuelta atrás del efod y todo eso. ¿Qué es lo que dice David? Hasta utiliza palabras chistosas. Sí, esa es la mejor de todas. No hay espada tan poderosa como la espada de Goliat, ¿no? Y después dice que no se siente seguro ahí y vuelve a irse de ahí y se va a Gat, lugar de filisteos, donde era Goliat, con la espada de Goliat. No muy buena idea, ¿no? Y llega y entonces lo reconocen. Ahorita en un ratito vamos a leer 2 salmos que David describe esos salmos cuando está en esta situación y nos describe que no solamente lo reconocieron, sino como que lo capturaron de alguna forma y lo presentan delante del rey. Y entonces aquí las personas empiezan a decir, oye, ¿no era este el rey de la tierra, el que todos cantaban? Entonces lo reconocen, lo llevan a la presencia del rey y David empieza a hacerse loco. Y hay otro salmo cuando lo libera, ¿no? Ahora, quiero que notes que viéndolo de fuera esta historia dices, o sea, el David, ¿qué onda? Dios lo llamó, no que muy valientito va, se escapa y va con el sacerdote, lo cual a lo mejor estaba bien, pero dice una mentira. Y después, en vez de quedarse con el sacerdote, no se siente cómodo ahí, se va con los filisteos y empieza a hacer tontería tras tontería. Pero vamos a ver cuando leemos en los Salmos cómo a la vista podemos ver una cosa, pero algo estaba sucediendo en el corazón de David. Vamos a ver, ya sé que ya les dije que vamos a ver muchas cosas, pero primer punto. Una de las primeras cosas que suceden cuando nosotros empezamos a servir a Dios, nos acercamos a Dios, es que aprendamos a depender de Él. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando con David? Él tenía un lugar donde vivir, un lugar donde se sentía seguro. Tenía un ejército, tenía una casa, tenía esposa, tenía un trabajo, tenía cosas. Y ahora él sale de ese lugar y está en búsqueda de un lugar seguro. El primer lugar seguro que él busca es, vamos a decir, en el templo, pero no encuentra seguridad ahí. Y después va en búsqueda de seguridad, pues, con los enemigos. Y vamos a ver que tampoco encuentra seguridad ahí. Ahora, el asunto y que quiero que podamos entender es que muchos de nosotros posiblemente estemos en un asunto similar buscando seguridad. Algunos la buscan en un trabajo, muchos la buscan en la pareja, en el matrimonio,
otros la buscan en la familia, otros la buscan en las riquezas, en las posesiones, en el conocimiento. Algunos la buscan en una congregación, algunos la buscan en la iglesia, en las personas, algunos otros la buscan en un pastor, en un ministerio, pero la seguridad no está en ninguno de esos lugares. Porque lo que Dios quiere que aprendamos, y lo que vamos a estar viendo ahorita, es que Dios quería que David aprendiera que su seguridad estaba en él. Y eso es algo que tú y yo tenemos que aprender. Ahora, primer asunto que vemos aquí, que llega con el sacerdote, y entonces empieza a echar todo un rollo, una mentira acerca de lo que estaba pasando, de todo un plan, de todo un ejército, lo cual no era cierto. Y quiero que primero notemos, hermanos, que cuando nosotros tomamos acciones, va a haber siempre consecuencias. Y estas acciones que David está tomando, las consecuencias no solamente iban a ser para él, sino para los que lo rodeaban. Y cuando nosotros estamos sirviendo a Dios, cuando estamos tratando de involucrarnos a Dios, los que nos rodean van de alguna forma a pagar el costo de ese servicio. Y aquí vemos que la acción que tomó David fue mentira. Y por esa mentira pagaron los que le rodeaban. Ahora, no solamente quiero que veas eso. Quiero que notes que este sacerdote, Ahimelech, era un hombre de Dios, pero David se acercó a él con mentiras. Este hombre pudo haberle dado un consejo, una palabra de parte de Dios, pero David se acercó con mentiras. Y en este proceso de encontrar seguridad en Cristo, tenemos que saber que Dios puede usar lugares, puede utilizar personas, pero al final la seguridad va a ser en Dios. Pero si nosotros basamos esta búsqueda en mentiras, no solamente no vamos a encontrar eso que estamos buscando, sino que no vamos a poder ser ayudados por los demás. ¿A qué me refiero? Muchos se han acercado, y lo hablo como algo personal, se han acercado, por ejemplo, a pedir un consejo, pero vienen a ese consejo con una falsa cristiandad, una falsa religiosidad, y les pregunto, ¿cómo estás, hermano? Bien, perfecto. No puede ser ayudado así. O sea, si empezamos este diálogo de buscar a Dios con mentiras, no puede ser ayudado, por lo menos por los que no sabemos tu corazón. Dios conoce tu corazón y dice, ay, no manches, ¿en serio estás bien? No, hace rato estabas chillando conmigo y te dije que fueras a hablar y ahora resulta que estás bien. Y ese asunto es algo que debemos de entender. Ahora, no solamente eso. Muchas veces cuando nosotros somos expuestos a la palabra, expuestos a hermanos que nos están animando, que nos están predicando, ocultamos realmente cuál es lo que está sucediendo en nuestra vida. Y entonces no solamente no podemos ser ayudados, sino que estamos mintiendo y resistiendo a la palabra, al Espíritu Santo. Y esa falsedad nos puede llevar a cauterizar nuestro corazón, nuestra conciencia, nuestra mente, que se endurezca y que nuevamente no podamos ser ayudados. Porque si recuerdas este versículo que encontramos en los evangelios que dice que Jesucristo vino a salvar a pecadores, a llamar a pecadores al arrepentimiento, y a menos que una persona se considere o entienda que es pecador, no puede llegar al arrepentimiento. Cuando nosotros consideramos más adelante, cuando se nos dice que si nos arrepentimos, si nos acercamos a Él, es fiel y justo para perdonarnos, la base de este proceso implica el arrepentimiento, el reconocer la condición que tenemos. Pero si nosotros nos acercamos en esta búsqueda con una falsa actitud, va a ser difícil ser ayudados. A mí me ha pasado muchísimo y es frustrante cuando hay problemas en parejas, cuando hay problemas en familias, en un individuo que le preguntas, oye, ¿esto está pasando en tu vida? No, nada de eso. Y no lo sacas de ahí. Dices, bueno, pues que el Señor te ayude porque hasta aquí llega mi conocimiento, mi habilidad. Y si no hay verdad, si no hay confesión, si no hay como transparencia, no podemos ser ayudados. Y entonces nosotros vemos que en su primer como acercamiento, en su primera búsqueda de fortaleza, de un lugar seguro, de un santuario, David no lo encuentra ahí. Se acercó base a mentiras y no lo encuentra ahí. Ahora vamos a considerar esta parte. La primera cosa que nosotros vemos aquí es que el sacerdote le ofrece esta comida, bueno, estos panes, lo cual nosotros podemos leer en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, podemos leer que estos panes eran dedicados a Dios. El consumir de estos panes no era exclusivo de los sacerdotes, aunque era ofrecido a los sacerdotes, lo que sí era exclusivo de aquellos que estaban caminando en santidad. Y entonces viene esa pregunta. Ahora,
lo que los panes de la proposición significan. Literalmente, panes de la proposición significa pan del rostro de Dios. Y algunos teólogos lo han traducido como pan de su presencia. Entonces, llega delante de Dios. Ya nos quiere asustar el hermano, para que se hiciera más, más de la presencia en obscuras. Ándale, hermano, para ver quién está usando su teléfono. Pero estaba brillando ahí atrás, hermano. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? Que David, lo que estaba comiendo, lo que representaba era la presencia de Dios. Y es interesante ver lo que sigue, porque ¿qué es lo que solicita David después de comer los panes? ¿Qué es lo que pide? Armas. Ahora, y específicamente, o sea, la palabra nos presenta que es esta arma. Cuando él peleó contra Goliat, ¿qué le dice David a Goliat? Tú vienes a mí con espada, con lanza, y yo vengo, ¿con qué? En el nombre de Jehová de los ejércitos. Unos años, un tiempo anterior, David se enfrentó a un ejército y a una persona mucho más fuerte que él, y no había necesidad de arma. Pero en este momento David pensaba que necesitaba un arma. Ahora, un tiempo antes, David le fue suficiente unas cuantas piedras y la presencia y la compañía de Dios. Y ahora dice, mágicamente dice, no existe espada más poderosa que la de Goliat. Vemos a un hombre como completamente diferente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver aquí cuando nosotros estamos buscando ese refugio, esa fortaleza? Cuando Dios nos quita aquello que anteriormente para nosotros era fortaleza y ahora nos lleva a descubrir que Él es nuestra fortaleza. Algo de lo que tenemos que entender, el número 1, es que necesitamos acercarnos con verdad. Número 2, necesitamos acercarnos a su presencia. Es lo que describe estos panes de la proposición. Pero otra cosa, necesitamos recordar, 1 Corintios capítulo 10. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Y nosotros, si estamos en búsqueda de fortaleza, no podemos acudir a aquello que es de la carne. Porque estamos emprendiendo una empresa, estamos emprendiendo un camino que es divino. Y entonces, todo lo que es terrenal no va a ser suficiente. Y ese es el error que muchos creyentes cometemos cuando empezamos a servir a Dios, cuando empezamos nuestro caminar con Dios. Nos despegamos del mundo, pero queremos enfrentar al mundo con las armas del mundo. Y nos vemos de igual de ridículos que David llegando a la ciudad principal de los filisteos con la espada de Goliat. Y lo único que iba a hacer es hacerlo identificable. No iba a ser una seguridad, o sea, imagínate, o sea, llegas al lugar de la persona que mataste con las armas de la persona que mataste, no checa. Pero es así de incongruente cuando nosotros como cristianos nos enfrentamos a este mundo espiritual con armas de este mundo. Y me gustaría que podamos considerar los siguientes versículos. Primero, vamos a 1 Corintios 3. Y si alguien lo encuentra antes que yo, 1 Corintios 3, vamos a leer del 3 al 4. 3 del 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, nuestra suficiencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Estamos hablando acerca de encontrar este refugio, este santuario, esta dependencia en Dios. Vimos que David trata de enfrentar esta guerra con armas de este mundo, es lo que representa. Y el primer versículo que estamos leyendo tiene que ver con la suficiencia en Cristo Jesús. Tenemos que entender, hermanos, que si vamos a buscar descanso en Dios, tenemos que entender que Él es suficiente. Cristo es suficiente y nos ha dado los elementos para poder enfrentarnos a esta vida. Siguiente versículo que me gustaría que leyéramos. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Perdón, Filipenses 4, no, vamos a leer desde el 11. No, desde el 12.
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que... perdón, estoy leyendo Efesios, Filipenses 4, así como la hermana apagó la luz, yo también quería ver quién estaban atentos. Filipenses 4, vamos a leer desde el 11, no, desde el 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado en mí, de cual también estaban solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado así para estar saciado, como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Ahora, en la primera porción leíamos acerca de la suficiencia de Cristo. Ahora leemos acerca de la fortaleza en Cristo. Pablo estaba describiendo las circunstancias, a lo mejor económicas, a las que se había enfrentado. Abundancia, no abundancia, y como comer, no comer y todo eso. Y entonces él describía que no solamente Cristo era suficiente, sino que en esas dificultades, en esa búsqueda, Dios podía fortalecerlo. Entonces, cuando estamos hablando de no utilizar las armas de este mundo, cuando nosotros necesitamos algo, podemos tener la seguridad de que Dios puede fortalecernos y en Él podamos atravesar lo que sea que esté delante de nosotros. Ahora sí, Colosenses. Vamos a Colosenses capítulo. Vamos a leer desde el 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Y alguien puede leer, por favor, el versículo 10? Entonces, no solamente es suficiente, no solamente podamos tener fortaleza en Él, sino aquí nos dice que en Él podemos estar completos. Podemos tener la seguridad que cualquier necesidad, cualquier cosa que necesitemos, podemos encontrarla en Él. Romanos 8:31, vamos a leer. Vamos a leer desde el 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, no solamente podemos saber que Él es suficiente y que Él puede fortalecernos y que en Él estamos plenos, sino que no importando la circunstancia, no importando la adversidad, podemos estar seguros que si Él no escatimó a su Hijo, Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, vamos a regresar nuevamente a Samuel y después de que David sale de ahí, él va a lo que representaría, ¿cómo se llama? Podríamos no decir que David fue al mundo, sino que estuvo buscando en muchas otras partes esa sensación de seguridad. Y llega al peor lugar y dice que los siervos de Aquis dijeron, es este David, el rey de la tierra, no es este de quien cantaba en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000. Y vamos a ver que más adelante David durante un tiempo vive entre los filisteos, pero llega el momento en el que esa alianza o esa convivencia, ahora ellos le dicen, bueno, nosotros vamos a pelear contra Israel y ahora tienes que pagarnos el favor que tenemos. Y tenemos que recordar que el buscar ayuda en cualquier cosa que no sea Dios, te va a cobrar la factura, tarde o temprano. Ahora, dice que David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gath, y cambió su manera de comportarse delante de ellos. Y se fingió loco entre ellos,
y escribía o arañaba las puertas y dejaba correr saliva por su barba. Y dijo a Aquis a su siervo, o sea, aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? Vamos a vamos a Salmos 54, vamos a Salmos 56. Y si pueden también ir al Salmo, bueno, ahí encontré el Salmo 34. Ok. Salmo 56 dice, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí, con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos. El día en que yo clamare, esto sé, que Dios está por mí. ¿Alguien podría leer del 10 al 13? Y alguien más podría volver a leer el versículo 8 y 9. Ok. Si nosotros vemos cuando estamos leyendo aquí, David parecía como que ya había perdido como toda la confianza en Dios y todo como a lo mejor la serenidad, el entendimiento, el valor. Pero vemos que en medio de esas circunstancias en las que a la luz a lo mejor de los que estamos leyendo o de los que vieron esa escena de David como loquito, rasguñando las puertas, corriendo con el S, agarrando la espada de Goliat, o sea, haciendo cosas, en medio de toda esa circunstancia, David ora de esta forma a Dios. Y podemos tener este vistazo de lo que estaba pasando en su corazón, lo que Dios ve y la oración que tiene con Dios. Y entonces en los primeros versículos empieza a mencionar como todo su temor, su dolor, como él pensaba que o sea, no solamente Saúl, sino que todo el mundo estaba en contra de él, que estaban siguiendo sus pasos. El versículo 7 le dice, Dios, por favor, ve su iniquidad, haz algo con ellos. Pero casi siempre, y lo vamos a notar en todos los salmos, a la mitad de los salmos como que algo empieza a pasar siempre en el corazón de David, que Dios empieza como a redarguir y a hablar a su corazón. Y versículo 8 dice, mis huidas tú has contado, o sea, no te es ajeno que estoy huyendo, lo que está sucediendo. Y después dice, pon mis lágrimas en tu redoma. Y hace un par de meses cuando estábamos en el libro de Mateo, si recordarán, hablábamos de la mujer que rompe ese perfume, ese alabastro, y los vacía sobre los pies de Cristo. Y vemos otra historia, una mujer con sus lágrimas limpiando los pies de Cristo. Y tiene una imagen similar porque en esa redoma, en ese alabastro, guardaban cosas valiosas. Y entonces David de alguna forma está diciendo, esas lágrimas que he derramado por servirte, por buscarte, tú sí las conoces. Y para ti no son nada, sino tienen valor para ti. Y no solamente eso, sino que llega al punto final del versículo 9, donde dice que no solamente mis lágrimas tú las tienes como guardadas, sino que están escritas, y aquí dice, no están escritas en tu libro. Y a lo mejor podríamos como pensar, ¿será que Dios tiene en un libro un récord de todo lo que hemos sufrido por Él? ¿Será cierto? Pero lo que sí podemos saber es que sus lágrimas sí estaban en un libro, en este libro. Dios las estaba escribiendo y el día de hoy podemos leer acerca de ese sufrimiento y ser fortalecidos. David le tomó un tiempo entenderlo, pero nosotros podemos saber que Dios estaba al cuidado de él. Serán luego vueltos atrás mis enemigos en el día que yo clamare, y empieza a entender que la presencia de Dios, el acercamiento a Dios, y ahí empieza a tener sentido porque estamos en búsqueda de ese lugar seguro y tenemos que entender
Presenta delante de mí todos tus afanes. Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré, en Dios he confiado, no temeré. Y entonces recuerda, ¿qué puede hacérmelo? ¿Qué puede hacerme Saúl? ¿Qué pueden hacerme los filisteos? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas. Y entonces recuerda que nuestra seguridad no está en las circunstancias, sino está en lo que Dios ha dicho acerca de sus planes para nosotros. Y queridos hermanos, estamos hablando de estas decisiones que empezamos a tomar de seguir a Dios. Y cuando nosotros empezamos a seguir a Dios, a la vista de nosotros probablemente todo se convierta en una locura. A la vista de las personas todo se convierta en una locura. Ay, mira ese joven, esa mujer. Pero desde que empezaron a seguir a Dios, todo les va mal. Desde que empezaron a seguir a Dios, están tomando todas decisiones alocadas. Parece que no saben qué es lo que quieren. Van de aquí para allá. Primero los vemos en el templo, después ya los vemos con los filisteos. Todo se les está derrumbando por seguir a ese Dios. ¿Quién sabe qué les andará diciendo esas personas en esa iglesia? Que ahora ya hacen cosas locas. Pero cuando nosotros vamos al libro de Corintios, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18, Pablo dice esto, que para los que no creen, el evangelio es locura y no lo pueden entender. Y entonces vemos a David haciéndose loco, pero en medio de esa locura reconoce quién es Dios. Y lo que es locura para otros, en ese momento empieza a ser cordura. Porque Dios tiene que llevar a David en medio de los enemigos para hacerlo entender que Él es su fortaleza. Y ese es un poco del asunto que tú y yo tendremos que descubrir por nuestra propia cuenta. Abraham era un hombre que se había fortalecido. Sus bienes eran tantos que ya no cabían, ya no podía convivir con Lot. Y entonces tienen que separarse, tiene muchos bienes. A Lot lo llevan cautivo. Y dice en este capítulo de Génesis que se unieron 5 reyes. Amrafael, Kedorlaomer y otros con nombres mucho más raros. Y van y atrapan a Lot, se llevan a todo lo que está en Sodoma y Gomorra. Y Abraham solito va y se enfrenta contra esos reyes. Imagínate, o sea, Abraham se sentía ya bien acá porque con su ejército personal va y derrota a los reyes que eran los que dominaban la tierra en ese momento. Pero después regresa, reconoce quién es Dios, entrega los diezmos a esta figura de Melquisedec, y un capítulo después nosotros vemos que está Abraham metido en su casa, dice que sintió gran temor. Y entonces va esta parte en la que Dios hace un compromiso, un pacto con él, y está Abraham en medio de la noche y dice que un temor de la oscuridad cayó sobre él. Y entonces ve a Dios pasando por en medio del sacrificio y hace un pacto con él. ¿A dónde quiero ir con esto, hermanos? Y espero que puedan seguir esto. Dios le lleva a David a sentirse sin un lugar donde vivir para que entienda que él es su habitación. Lo lleva a no tener amigos, familia, para entender que si su padre y su madre lo dejaran, él va a estar ahí. Sin un rey, para entender que él ahora es su rey. Sin provisión, sin nada que comer, para que entienda que no solo de pan vivirá el hombre. Sin la presencia de los amigos, para buscar la presencia de Dios. Y sin armas, para que entienda que ahora las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es decir, le quita, lo limpia de todo de este mundo para que ahora pueda depender completamente de Dios. Y para que llegado el momento pueda enfrentarse a aquello que Dios lo ha llamado. Hermanos, esto el mundo no lo entiende. No entiende cuando dejas dinero, cuando dejas oportunidades, no entiende cuando dejas amigos, no entiende cuando dejas familia, no entiende. Para ellos es locura. Pero es necesario que seamos sacados de la dependencia de este mundo y lo que el mundo ofrece como fortaleza para que podamos realmente ser fortalecidos en Dios. Y esto que comentábamos la semana pasada, este punto al que llegó Pablo, cuando Dios le dice, es necesario que tú, Pablo, puedas caminar en debilidad para que en tu debilidad yo sea glorificado y yo te fortalezca. Me gustaría que solo anotaras si quieres estos versículos. Ahorita estamos 1 Corintios 1, 18.
el 1:24 y después lee este capítulo porque habla desde el 18 hasta el capítulo 2, habla de esta fortaleza y poder en Cristo Jesús. 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Llegamos al 24, desde el 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, vuelvo a repetir, locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, es decir, a nosotros, Cristo, poder de Dios y sabiduría. Y es hermoso cuando como creyentes podemos llegar a entender que lo que todo el tiempo necesité era Él. 25, también medítalo, porque lo insensato de Dios, o sea, esta locura en la que nosotros caminamos, lo más insensato de Dios, dice el 25, es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ese momento en la cruz, ese momento de insensatez para el ser humano, fue lo más sabio, o es más sabio que cualquier cosa de los hombres. Vamos al capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando avanzamos hasta el capítulo 4, en el versículo 10, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos amados, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo engendré por medio del Evangelio. Entonces, Pablo está diciendo, versículo 16, por tanto os ruego que me imitéis. Pablo está hablando acerca de sus padecimientos y cómo muchos habían menospreciado los padecimientos de Cristo. Y Pablo dice, miren, ustedes se quieren estar muy cómodos, muy acá, muy conocedores, muy sabios, pero el vivir en Cristo se ve de esta forma. Entonces, para terminar, esta primera enseñanza que la Escritura nos trae es acerca de encontrar fortaleza completa en Dios. ¿Qué es necesario para encontrar que Él es nuestra fortaleza, nuestra suficiencia? Dejar todo atrás. Que en el mundo no encontremos nada de eso. Que podamos completamente entender que no, y no es porque no los queramos o porque hay algo mal en familia, amigos, trabajo, etcétera, etcétera. El asunto es que podamos entender que ni la familia, que ni los padres, que ni los hijos, ni la esposa, ni el trabajo, ni la profesión, nada de esto puede fortalecernos en el día de la angustia. Solamente Cristo Jesús. Y como personas que hemos de servirle y hemos de seguirle, es necesario que todo esto nos dé la espalda en algún momento para que entendamos la fragilidad de este mundo. Queridos hermanos, probablemente esto sea algo aterrador para muchos de ustedes, y en serio lo es, cuando te ves solo, pero es necesario que seamos atravesados por este proceso, que aquello que concebíamos como nuestra fortaleza nos abandone, para que encontremos la verdadera fortaleza que está en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por esta porción. Queremos rogarte, Dios, que nos ayudes a prestar atención, que tu presencia está ahí constantemente, que no nos abandonas, que podamos buscar a ti, Señor, te podamos buscar a ti. Padre, que como iglesia podamos fundamentar no solamente en nuestra fe, sino en nuestras acciones, en tu gracia y misericordia que has mostrado para nosotros, y en que tu sacrificio es suficiente, no solamente para salvarnos, sino para transformarnos y presentarnos delante del Padre, justos, limpios y sin. Amén.